Este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical. Si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades. También colaboramos con Restitución Films, expertos en producción audiovisual. Te dejamos toda la información en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en YouTube. Suscríbete al canal y comparte. Que lo disfrutes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso a De Roto a Roto. De nuevo en el estudio, muy feliz, contento. Isaac, bienvenido. Traje el mismo outfit. Es que somos fans de Hermosillo. Lo que pasa es que la novia de Isaac es de Hermosillo, entonces queremos que lo sepa por cualquier medio. Sí, soy esa persona. Exacto. Perdón. Ana, un abrazo, un beso. We love you. Isaac, cuéntanos. Tú el día de hoy traes un tema, lo cual me pone muy feliz, que no tuve que preparar hoy. ¿De qué vamos a hablar? Tú ya traes algo. Traigo un temazo. Ay, Dios. Traigo un temazo. Hay algo que la semana pasada un pastor cristiano, dijo en un evento al que fui, que me llamó mucho la atención y que él nombró, y no me acuerdo de su nombre, pero lo quiero mencionar porque no es algo que vino esencialmente de mí, pero él mencionó esto de que a veces los cristianos somos socialmente inadaptados. Entonces empezó un poco a desglosar el tema y a mí me llamó mucho la atención. Y básicamente, amiga, a ver si te sientes igual que yo, y igual como el pastor lo decía, parece que a veces por la educación cristiana que tenemos, llega un punto en nuestras vidas donde somos incapaces de socializar con alguien que no comparte el credo de nosotros. ¿Qué significa credo? No solamente ideología, sino manera de vivir. Cuando dice este pastor y cuando yo digo en este momento en el podcast socialmente inadaptados, es que hay veces como que no sabemos cómo convivir con otra gente que no comparta lo que nosotros creemos. E incluso eso socialmente inadaptado también quiere decir como que llegamos a acercarnos a la gente como con esta sensación de superioridad de yo creo, lo que creo es correcto, que obviamente lo creemos así, pero a un sentido un poco tóxico donde te hago menos también, ¿no? Eso es bien peligroso. Bien peligroso, ¿te ha pasado? Sí, claro. Entonces... Me pasó hace mucho, pero sí me pasó. Pero es feo. Por ejemplo, me gustaría que cotorreáramos un poco de como estas experiencias, porque estoy seguro que allá afuera te has sentido igual en este momento, en el pasado, o conoces a alguien que es socialmente inadaptado. Y vamos a profundizar un poco más de esto. Por ejemplo, voy a ser completamente abierto pues con lo que tengo que decir. Yo la primera vez que me sentí socialmente inadaptado fue cuando entré a la universidad, cuando tenía yo 18 años. Como ya saben algunos, estudio actualmente letras hispánicas y está dentro de las carreras de ciencias sociales, ¿no? Entonces, hacer ciencias sociales, obviamente va a haber gente muy diversa en todos los sentidos, hablando en cuanto a su identidad, en su credo, en su ideología. Entonces, salud. No te preocupes. Va a haber gente tan diversa que yo, sin saber, no estaba listo para ver cosas así. Por ejemplo, yo llegué y fue la primera vez que vi personas transexuales, por ejemplo. Es la primera vez que vi personas, por ejemplo, no binarias, ¿no? En cuanto a su identidad. Es la primera vez que vi personas y chicas feministas, pero quizá feministas también como radicales, porque sabemos que hay varios segmentos con varias maneras de hacer feminismo. La primera vez que vi como, ya he visto personas homosexuales, pero no había visto como que reflejaran su amor como más físico en un lugar. Y quizás suena muy básico para algunos, pero para mí fue un choque impresionante, porque imagínate, yo estaba, quizás suena así como muy, muy junior o no sé, o muy hijo de cuna de iglesia, pero me di cuenta que era socialmente inadaptado y no sabía cómo convivir con esas cosas cuando me topé con personas así. Entonces, me gustaría que hoy pudiéramos charlar sobre cositas que quizás nos decían, que yo creo que en su mayoría con una buena intención, pero que al final del día terminaba haciendo que no pudiéramos convivir con esa gente. Y al final, si el propósito de alguna manera es compartir
lo que crees y demás, y que vaya otras personas, debemos saber cómo socializar y cómo convivir con esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos abajo, ahorita que estamos ahí abajo platicando de las ideas del podcast, eh, de cositas que, por ejemplo, mi papá u otras personas me decían, que eventualmente afectaron de una manera un poco extraña mi vida, por ejemplo. Y quizá si tú no compartes estas experiencias conmigo, te vas a reír también, está bien. Para eso también es, o quizás te sientes identificado. Por ejemplo, a mí me decían que mis mejores amigos tenían que ser cristianos, ¿no? Era como una regla. Entonces, yo viví muchas veces con esa regla y hay algunos que la llevaron más al extremo, incluso a no puedes tener ni siquiera amigos o amigos con los que lleves una profundidad que no sean cristianos. Y eso, aunque en su momento me parecía muy noble, y yo sé que hay muchos de aquí que lo pueden pensar que está escuchando esto, y tiene algo de cierto, quizá esa frase, pero eventualmente me di cuenta que lo que estaba haciendo para mí era que me encerrara en mi circulito de ay, mis amigos cristianos y así, y que fuera ajeno completamente de la vida del resto. Y eso eventualmente terminaba siendo contraproducente, porque obviamente solamente iba a reproducir palabras o acciones que eran efectivas donde yo convivía, pero no iban a tocar la realidad de nadie que estaba allá afuera. Iba a ser completamente irrelevante porque, pues quizás no es mi amigo, porque nunca está con nosotros, no convive, no cotorrea, no va a los lugares así que nosotros vamos y demás. Y ni siquiera hablando así de lugares así como extravagantes, así irnos a comer Simplemente algo así, al cine. al cine, así que no, con ellos no y demás. Entonces que terminaba siendo contraproducente y me di cuenta que no sabía convivir con esas personas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? A mí, eso que dices, ahorita me recordé hubo una época, no sé ahorita cómo sea, pero hubo una época que era muy famoso este versículo de no eres del mundo y como no eres del mundo, no te contamines como el mundo y no sean como los del mundo. Y era como que algo muy constante. Y cuando yo estaba en grupo de jóvenes en mis 17 a 20, era como que la enseñanza general, como de no te contamines con el mundo, es que tú no eres del mundo. Como que siempre hubo eh, esta idea de quererte separar del resto de las personas, como tú mencionabas al principio, casi como si nosotros fuéramos superiores o diferentes o apartados o cualquier cosa. Entonces, fue muy fuerte porque cuando yo entré a la universidad, yo en los 3 años, en los 5 años de universidad, una única vez salí con mis amigas, Mm. digamos como a un bar, una cosa así. Jamás hice relaciones muy profundas en la universidad. Tengo únicamente 2 amigas con las que sigo teniendo contacto, de muchísimas personas que se cruzaron en mi camino y que hoy me lo lamento, porque eran personas muy inteligentes, eran personas brillantes, que además para el tipo de carrera que estudiamos, eran personas que tenían una visión y una ideología social y ambiental que los cristianos no tienen, por ejemplo. Y lo digo así, con toda la seguridad. En el cristianismo eso no existe. Estas personas eran sumamente inteligentes, estábamos estudiando una ingeniería y me arrepiento mucho de no haber podido crear esos lazos, que me gustaría hoy tener ese tipo de amistades, ¿no? ¿Por qué? Por sentir que yo no podía tener una convivencia profunda o una amistad profunda con ellos porque era lo que me estaban enseñando. Entonces comparto mucho contigo esa idea. De repente era como, ay, no voy a ir a X lugar porque me voy a ver mal, qué tal que en la iglesia se enteran que fui con mis amigos de la universidad, cuando realmente es muy, ¿cómo lo digo? Pues es tonto, porque es la palabra. Es tonto creer en la iglesia que estás apartado del mundo. O sea, no sé a qué le llamamos el mundo. Vivimos en el mundo, vivimos en el planeta Tierra, o sea, no vivimos aislados en una burbujita. Convivimos, tenemos vecinos, la gente de la tiendita, la gente del Oxxo, todo el día estás con personas que tienen creencias completamente diferentes a las tuyas y eso enriquece muchísimo tu vida, en lugar de hacerla más pobre, que era lo que yo creía cuando estaba en aquella época. Sí, yo también me la avento un montón. Hace 2 semanas salí con unos amigos de la prepa y a mí me conocen como el vato que nunca iba a las reuniones Es así. horrible, O el sea, llega, santurrón, el sí, cristiano, sí, llegaba, de hecho, llegué a la reunión y como de, te pas, déjame tomar una foto con Isaac y vino. demás, así, vino. Yo igual, Y jamás así iba. antes creía como de, pues sí, es que no salgo así con ustedes. Pero me di cuenta, me sentí avergonzado Claro. porque yo sabía que no eran las razones correctas, ¿no? La semana pasada fui a este congreso que te digo, se llama Provoca e Inspira, y hablaban justamente de estos ser socialmente inadaptados. Y a lo que quiero llegar no es que
neguemos nuestra fe o demás, pero sí tenemos que ser inteligentes de cómo la abordamos. Por ejemplo, un lugar, así una experiencia que te voy a contar, una anécdota donde siento que fue como una epifanía, así que fue como de yo tengo que hacer esto así. Fue una vez que antes de la pandemia, prepandemia, en marzo, justo en ese mes, fui a Zacatecas para un congreso de... Ay, sí me acuerdo. Sí, ¿te acuerdas? De literatura que lingüística. Sí, estabas casi con mujeres. Sí, exacto. Fui a esa experiencia. Mandé un trabajo a un congreso nacional sobre lingüística y literatura. Y yo hice un ensayo sobre roles de género. Ujú. La abordé desde un cuento del siglo XX y demás. Que comentamos en un episodio. Comentamos de hecho. un episodio hace un par de temporadas. Y a mí me daba un montón de miedo, porque generalmente yo en mi carrera todavía me cuesta así como encontrarme y lo que creo, encontrarme y lo que creo dentro de ese mundo, ¿no? Que no debería ser así, pero me cuesta todavía. El punto es que fui al congreso y generalmente vamos a escuchar en el medio cristiano, obviamente, que la perspectiva feminista actual está mal y demás, y así, y por ende no sabemos cómo comunicarnos con esas personas, ¿no? Que parece como que fueran de otro mundo, pero no sabemos en realidad, y yo tampoco sabía, todavía me cuesta incluso. Entonces yo estaba en la mesa de diálogo así, y un montón de personas allá. eh, Había una chica de México y otra creo que era del norte, no sé bien de dónde, pero la chica sumamente feminista, con su pañoleta, stickers pro aborto y demás, y así, y en ese momento, quizá para algunas personas no es nada ajeno, pero para mí era así, me daba mucho miedo hablar con dos personas que evidentemente iban a tener muchas opiniones encontradas conmigo, Ujú. pero yo dije, pues asumo el reto, ¿no? Entonces expuse y estuvo genial porque pude hablar dentro de mi trabajo sobre principios bíblicos sin citar a la Biblia, sin mencionar el nombre de Dios, no porque me avergüence de él, sino porque de alguna manera entendí dónde estaba. O sea, si yo llegaba a ese congreso a decir, no, pues es que la Biblia tiene esta perspectiva y de Dios y así, aunque fueran opiniones que quizá ellas compartan, pero que yo invada con mi credo ahí, Exacto. no iba a ser inteligente. Iba a ser un sesgo. Iba a cerrar. Sí, se iba a cerrar completamente. Entonces tengo que ser más inteligente que eso. Entonces dije, este es el espacio donde voy a estar. Y al final, gracias a Dios, estuvo bien chido porque pude hablar con la chica y con otras personas de ahí, del congreso, y se impresionaron muchísimo cuando supieron que era cristiano. Y le dije, es que sí. Y dije, es que no te creo que eres cristiano. Y dije, pues que sí. Porque Dije, ya tenían también una sí, idea ellas tenían una idea, de cómo ibas a estaban ser. predispuestas de cómo es un cristiano, ¿no? Entonces yo dije, es que justamente es lo que yo creo que no debe pasar, porque ni ustedes deben de asumir que todos los cristianos somos como parece que somos, ni nosotros debemos asumir sobre ustedes así. Entonces dije, yo creo que, les dije así abiertamente, yo creo que Dios me está diciendo que yo tengo que estar aquí, en estos espacios, pues, y ser más inteligente como comparto. Y creo que esa experiencia fue la primera vez después de mucho tiempo que no me sentí socialmente inadaptado y que mi fe tenía fuerza, pues, y sentido, y que podía corromper en un sentido al mundo, pues, o sea, digo corromper como trastocarlo, así como que podía ser esa espada de doble filo que a veces hablan, ¿no? Ujú. Como que sentí por primera vez eso. Sí, como que puede ser una buena influencia sin necesidad de ser invasivo Ajá. o agresivo, porque a veces creemos que los cristianos se mueven con una bandera de paz y que somos pacificadores y somos completamente lo contrario. Me estaba acordando el otro día, creo que lo mandé al grupo, compartí el video de cuando fuimos a tocar a la marcha de Gloria. Sí. No estoy, es que no estás en el grupo, pero Sí. bueno, mandé el video donde Ok. me dijeron de que hija del demonio, bailando para la carne. Joyita, ya me acordé de... Ajá, o sea, Sí, eran sí. cristianos atacándome a mí solamente porque mi forma de expresarme cuando estoy haciendo música es diferente a la de ellos. O sea, porque no me vieron con un pandero y la falda larga, ya yo era la esposa de Satanás. O sea, para mí fue como muy fuerte que incluso amigos de mi hermano que no son cristianos y gente que me conoce se puso a defenderme defenderte. de los mismos cristianos. Qué loco. Entonces, es como algo muy curioso. A mí me pasó, yo tuve una experiencia similar a la tuya. Similar, pero lo hice al revés. Yo invité a 2 amigos de la universidad a un evento masivo cristiano y no causó ningún impacto en ellos. O sea, ellos siguieron con su vida. No me juzgaron. Es como, Nea, te seguimos queriendo, sigue siendo nuestra amiga. No volvemos a ir a un evento de esos porque no conectaron con nada, ¿no? O sea, y yo supongo que no
pues no les hice sentir nada tampoco con lo que yo les dije, que quizás mi forma de vivir mi fe era muy by the book en ese momento de la vida. Pero hace poquito me encontré con esa amiga que me acompañó a ese evento y me dijo de que, Nea, ¿te acuerdas de este evento que nos invitaste? Ni me acordaba. Me dijo, fue como una misa súper larga de 3 horas, así lo escribía ella, misa súper larga de 3 horas, Sí. pero qué bonita la comunidad y tocaban música, pero me acuerdo que fue larguísimo. A fin de cuentas, creo que uno de los errores del cristianismo es que queremos imponer una verdad que es nuestra verdad o que creemos que es nuestra verdad. Porque al fin de cuentas siento que aunque tú eres cristiano y yo tengo creencias cristianas, nuestras verdades son diferentes y creemos las cosas diferentes, pero en el cómo lo abordamos, que es lo que estás diciendo, es lo que nos hace ser inadaptados sociales. Completamente. De hecho, algo más que siento que me hizo ser socialmente inadaptado y a muchos de nosotros, quizás suena muy radical, pero a mí, estoy hablando de mi perspectiva, Él, no a yo. mí, yo. Por Él. ejemplo, había personas que me iban a decir que una manera como ser muy devoto de mi fe era que el lugar que llegara tenía que aclarar y recalcar que era cristiano. Mm. Así, hola, soy Isaac, tengo 22 años, estudio esto y soy cristiano. Y voy a, en algún momento de, no sé, de este curso donde estemos, quiero platicar contigo. Entonces, en su momento me hacía mucho sentido. Y quizá para la persona que me lo decía o las personas que me lo decían, en su contexto, hacía mucho sentido. Y antes, no me dejarás mentir, el efecto que tenía de decir soy cristiano era muy distinto al que tiene ahora para nosotros, ¿no? Antes era Sí. todavía me acuerdo que era como de, ¿eres cristiano? Pues seguramente eres buena onda, pacificador, pacifista, no sé, Tienes una conexión con un Dios. sinónimo de algo espiritualmente muy chido Bueno, y así. ujú. O sea, tristemente, para mi generación, al menos yo estoy seguro que también para la tuya, cada vez esa connotación o ese significado se va haciendo más para el otro lado. Entonces, si yo me acercaba hacia las personas, en lugar de abrirme, se iban a cerrar completamente. Entonces, cuando llegaba a un círculo, como que después de mucho tiempo entendí que tenía que cambiar eso, pues. Insisto, no porque me avergonzara de lo que creo así, pero si quiero profundizar un poco más, tengo que ser más inteligente de cómo comunico lo que estoy haciendo y no ser un socialmente inadaptado de llegar y decir, bueno, yo creo esto es la verdad y en algún momento voy a llegar a salvar tu vida porque te voy a hablar de este mensaje que no sabes y así. Cuando a veces eso hasta suena muy colonialista, no sé, así como muy, Sí, muy invasivo, pues entonces son esas cositas muy que yo, conquistador. muy conquistador así, o muy como si yo fuera el Salvador así. Yo voy a llegar a salvar tu vida y a darle significado y eso, yo sé que para quien escuche de fuera que no está nada involucrado en la iglesia, suena súper gracioso, yo sé, pero era lo que vivía, pues, y no lo entendía. Ujú. Eh, con el tiempo, pues, tienes que ser como de herramientas y ser mucho más inteligente, pues, como mucho más perspicaz para leer dónde estás. No puedes llegar y creer que lo radical es llegar y decir, no, es que todos son pecadores y demás, y agarrar el micrófono como a veces la banda del centro que está según predicando acá y Que predicando se así, creen Paul que Washer. quieren llevar la iglesia, sí, que quieren llevar lo que es la iglesia allá afuera, ¿no? Y no Sí. nosotros adaptar el mensaje, pues, ¿no? Algo que yo he entendido, y eso es muy personal, pero yo he entendido que yo no estoy aquí para salvar a nadie, ni para eso de compartir las buenas nuevas y Mm. bautícense y toda esa yo entendí que yo no estoy aquí para eso. O sea, yo estoy aquí pues para convivir con otras personas, aprender de ellos, de sus creencias, y si yo puedo aportar algo también, pero creo que el hecho de imponer un mensaje o decir, ¿sabes qué? Es que esto es lo que te salva. Yo aprendí que esa no es una forma, al menos con la que yo quiero estar conviviendo en mi vida, de ir, de, hey, esto te va a salvar, esto te va a salvar, como si yo tuviera una fórmula secreta a algo. Cuando no es así, yo creo que toda experiencia con Dios, a fin de cuentas, es personal y es única. Creo que la iglesia y nosotros podemos tener muchos intentos y muy buenos intentos y muy buenas intenciones de que otras personas conozcan el mensaje de Jesús, etcétera. Sin embargo, creo que siempre va a ser una experiencia muy personal y muy única. Y sé que aunque tú y yo creamos en lo mismo, tu experiencia es tu experiencia, yo no te la puedo quitar. Y lo que yo haya sentido, vivido, experimentado, tú tampoco me lo puedes quitar y no me puedes decir que es mentira o que no es verdad. Y he aprendido a escuchar cómo otra gente se ha encontrado con Dios de una forma muy diferente a como me he encontrado yo, pero lo que es súper bonito y que a mí me hace crecer y aprender mucho es darme cuenta que sí es el mismo Dios. Aunque quizás no saben describirme
Primera de Juan 3:16 o, bueno, no es primera pues, pero Juan 3:16, o no saben decirme tesalonicenses o lo que sea, sé que su experiencia con Dios ha sido genuina y he tenido yo que aprender como que a darle la vuelta a todas las cosas que yo creía y entender que los métodos y las formas a veces pueden estar bien, pero no son el común para toda la gente. Y otra de las cosas que me pasó también estando pues en la iglesia, aquí en la juventud, porque ahorita ya estoy en la chavorruquez. Entonces, en la juventud lo que me pasó fue que Sí. yo dejé de escuchar muchísima música. O sea, se cuenta que todo como mi biblioteca musical se hizo súper chiquita y súper limitada a Hillsong, en espíritu y en verdad, y Muy como worship. que, Ujú. súper cristiano todo. Y ahora, en los últimos 2 años, que conviví con una persona que es como una rocola y que sabe música de todos los géneros y todos los tipos, digo, wow, me perdí todo esto por nada más quererme sesgar a que la música es del diablo y que Lucifer antes era un ángel y tocaba y no sé qué. O sea, como que todas estas ideas me afectaron tanto que me perdí de una riqueza cultural, por así decirlo, que ahora estoy tratando como que de recuperar solamente por conocimiento y por poder valorar el arte en otras personas sin creer que lo que están comunicando con su música es satánico o pagano o está mal. Sí, hablabas en tu primer punto sobre compartir las buenas nuevas. Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención porque justamente a este congreso que te digo, que fui la semana pasada, bueno, un seminario más bien, eh, los chicos o los ponentes hablaban sobre compartir el evangelio, eh, pero yo tengo como malas referencias como del sinónimo que eso significa o como experiencias que no me son muy gratas, así Ujú. como y a mí me tocó también ir como a las calles así en el pasado a compartir, pero no me identificaba con la forma en la que se hacía. Se hacía básicamente igual, por ejemplo, incluso cuando era como evangelismo creativo que le dicen, que es llegabas y como hacías una pintura por medio de esa pintura que hacías como en tiempo real ibas compartiendo el mensaje de la cruz, ¿no? Y demás, pero no me identificaba porque yo pensaba, si yo comparto esto con mis compañeros de la universidad, va a haber completamente una actitud de, ¿sabes qué? Una No, no, resistencia. una resistencia exactamente. Pero, por ejemplo, fui con estos chicos ahí al Parque Rojo a ver cómo ellos hacían evangelismo. Y me llamó mucho la atención porque de entrada nos dijeron, el chiste es que no se enteren que son cristianos. Y si no se enteran, está bien. Y si se enteran, que se enteren hasta el último. Dos, pues guarden obviamente todas sus Biblias y demás, y así, porque a veces uno piensa que vas a compartir el evangélico, tienes que tener la Biblia acá, ¿no? Ujú. Y tu folletito. Tu folletito, así. Ese es mi número, el servicio es a las 10. Exacto. Entonces, como que su forma de hacerlo fue por medio del arte y fue simplemente generando conversaciones. Entonces, no voy a spoiler de cómo lo hicieron. Es un poco difícil de explicar, pero al final lo que hacían ellos era que por medio de arte, de imágenes y de texto, o por medio de una galería rápida que algunas personas iban sosteniendo así, al final ellos se preguntaban quiénes eran realmente ellos. Entonces, cuando terminaba la galería o el performance que estaban haciendo estos chicos, tú como artista, que teníamos que llegar a abordarlo de esa manera y como parte del colectivo de arte, generar una conversación es como crear un rompehielo para que le hagas a la persona generarse estas preguntas. Y eso que hace, pues que de una manera mucho más fácil puedas abordar el tema de cómo hablamos de la identidad del episodio pasado, de cómo tú te identificas, ¿no? Cuál es tu credo y así, y compartirlo de una manera distinta, no invasiva, mucho más inteligente Ujú. y así generar algo como lo que en su momento yo pude generar cuando conviví con estas personas del congreso que te digo. Entonces, pues, me pareció muy interesante porque no era de vamos a llegar y vamos a decirles que Dios es el Salvador de su vida, que aunque lo creas, fue como una manera mucho más contextual, perspicaz de abordar el tema. Y si incluso no se abordaba, no importa, porque ya hiciste que se cuestionaran algo de ellos y que se hicieran esas preguntas incómodas. En el contexto cristiano dirían plantar la semilla, ¿no? Ujú. Y ya a ver qué pasa. Yo hablaba en el episodio pasado sobre un man con el que hablé sobre la Biblia y así. Y estuvo bien chido porque al final no llegué como
no lloró, no oré por él, no nada así. Pero al final sí llegamos a de, bro, pues cómprate una Biblia, a ver qué pasa. Dijo, sí me la voy a comprar. Y así. Sí me la compro, Sí, carnalito. sí, justo así. Sí me la compro. Y eso fue como genial porque dije, pues por lo menos se fue con algo distinto a lo que he escuchado. Y así. Entonces como que cuando me identifiqué mucho más con eso porque siento que es mucho más real a las necesidades de esta generación. Y por primera vez como que no sentí que era un socialmente inadaptado y que mi fe era como simplemente una opinión más, pues y así. Y al mismo tiempo estuve bien chido porque pude escuchar a la gente. Nos decían, Claro. es que escucha a la gente, haz preguntas y cállate, escúchalos. Y eso está genial Está genial, porque pues sí, claro. a mí algo que me gusta mucho de lo que hacía Jesús es que a donde quiera que él fuera, hacía lo que él veía. O sea, él era parte, él se involucraba en las comunidades en las que estaba, por los pueblos por los que pasaba. Él se hacía parte de eso. Y creo que eso es muy diferente a llegar con un discurso de superioridad. Y creo que yo antes decía, yo soy evangelista 100%. Es que yo he cambiado muchísimo. Pero yo antes era la loca que se iba al centro con la gente a preguntarles, si el día de hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Yo qué sé, o sea, es como, no tengo ni idea. Pero he aprendido que hemos tenido en nuestra mente que nosotros tenemos algo que darle al mundo, porque nosotros somos la sal del mundo, porque eso es lo que se nos enseñó, ¿no? Ujú. Pero cuando cambias totalmente la narrativa y cuando dices, ¿qué tal que más bien el mundo es la sal que yo necesito para crecer? O sea, tu vida cambia completamente. O sea, en lugar de decir ellos y yo, o ellos y nosotros, los malos y los buenos, los salvos y los contaminados, los paganos y los santos, ¿por qué mejor no es realmente sigo el ejemplo de Jesús y entonces a cada persona que yo conozco realmente me involucro en las cosas que esas personas hacen y mejor creo una relación y creo un vínculo y aprendo de lo que ellos hacen y me intereso por lo que ellos hacen? No sé, algo tan simple. Yo antes tampoco hacía yoga, por ejemplo, de ser inadaptada social. Me acuerdo que en un congreso me dijeron, es que hacer yoga es del diablo, es que estás haciendo un ritual para Satanás, no sé qué, cuando ni al caso. De yoga puedes aprender muchísimas cosas de tu cuerpo, alimentación, de cómo tu cerebro y tu cuerpo están conectados, cosas que tampoco te enseñan en el cristianismo, a cuidar de ti mismo. Entonces, si cambias un poquito el discurso y entiendes que tú tienes mucho que aprender de toda la gente, dejas primeramente de este sentido de superioridad y entiendes todo lo que puedes aprender. Y entonces, si tú eres así, es mucho más fácil que otra persona también se abra contigo a creer en tus prácticas. Y para mí no hay nada mejor que el ejemplo. O sea, creo que si realmente tú quieres ser influencer, ¿verdad? Si tú quieres influir realmente en la vida de otra persona o quieres ser algo positivo para alguien más, no importa, tú puedes decir muchísimas cosas, pero tu ejemplo siempre va a hablar más fuerte, Sí, porque la forma en que tú vivas. sí, o sea, Jesús primero se preocupaba, los sanaba, platicaba con ellos y demás, y después venía también como un mensaje. Por ejemplo, hablando de Jesús y poniendo ejemplos más bíblicos de alguna manera hablando, me impresionó mucho cómo en una clase igual en la universidad y en otros libros de filosofía que he leído, abordan a Pablo de Tarso, ¿no? Nosotros a veces lo escuchamos como este evangelista también y demás, pero me encanta Como la la eminencia. A mí me eminencia. cae gordo. Pero Es un tema, un saludo a Pablo, donde quiera que esté. es un personaje polémico, ¿no? Porque era una persona, Hablaba de cosas que no había vivido. era un personaje que académicamente como parecería como preparado, privilegiado y demás. Hiperpotente. Muy, muy polémico y está padre esa lectura, ¿no? Que puedes tener de lo que hacía. Y me encanta cómo Pablo lo aborda, por ejemplo, en mi caso, mi maestra, ¿no? Y así, y cómo es alguien como que también fracturó la historia, ¿no? De la iglesia primitiva. Y ¿Cómo en quiero, el caso de tu maestra? Me perdí. mi maestra, cuando empezamos a hablar hablamos de la Edad Media, perdón, y del Renacimiento, cositas así, y también hablamos de los tiempos bíblicos. Y Ah, ella ok. abordaba a Pablo de una manera distinta que me llamó mucho la atención. Fuera del contexto Fuera cristiano. del contexto Claro. cristiano, pero De un contexto histórico. sí, se me hizo bien chido porque igual ella lo citó como un evangelista, como un misionero, como un predicador. Y me encantó cómo, sumando estas dos perspectivas de mi maestra y del libro que se llama El mundo de Sofía, seguramente muchos lo ubican, así es un libro como de primeros pasos de la filosofía literalmente,
abordan a Pablo es que, por ejemplo, cuando él va a Atenas a hablar de Dios, lo hace de una manera muy curiosa. Atenas, para poner en contexto a la bonita gente que nos está escuchando, Atenas era conocida como la capital de la filosofía. En Atenas se desarrollaron personajes como Sócrates, como Platón, ¿no? Literalmente sí se estuvieron ahí en las calles y la gente literalmente discutía sobre los asuntos importantes. Porque algunos han escuchado que Sócrates nunca escribió nada, sin embargo, se considera uno de los mayores pensadores de la humanidad, ¿no? Platón sí llegó a escribir cosas, ¿no? Hay la República de Platón y cositas así, llegó a escribir cosas. Entonces, en ese lugar donde un montón de filósofos se desarrollaron en el pasado y se siguieron desarrollando, ahí se le ocurrió ir a Pablo a hablar de Dios. Y me llama mucho la atención cómo lo hace, porque se me hace un gran acierto, que es, no llega a invadir, no llega a querer imponer, sino que dice, bueno, aquí obviamente se habla de filosofía, se habla de literatura, se habla sobre miles de dioses en este lugar. Entonces, él como la aborda es, oigan, les voy a hablar del Dios no conocido, y eso automáticamente Llama tu atención, despierta sí. el oído de la gente, ¿no? Y de alguna manera, no es que maquilla el mensaje, pero lo aterriza, entiende dónde está. Y es decir, no voy a llegar a esta gente como puedo llegar en otros lugares, en las sinagogas, en otros lugares donde comparto de Dios. Voy a llegar por medio de hacer como una metáfora de lo que es Dios. Y eso me encanta porque es como una manera esencial que nos está diciendo, así tienen que compartir su fe de alguna manera. Y me hace pensar yo, ¿cómo no? O sea, sin ser así como, suena dura esta palabra, pero sin nefasto o ser como muy religioso, si le puedo decir así, ¿cómo puedo aterrizar el mensaje a donde estoy? Y es una duda que todavía tengo, pues. Así, no para llegar a invadir, sino genuinamente decir, hey, yo sé que tienes un concepto del cristianismo también errado porque no debería ser así. Y sé que la historia no nos apoya mucho, pero ¿cómo podemos generar conversaciones interesantes y llegar a compartir una perspectiva diferente de Jesús a la que ellos tienen, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cuando entré a la universidad había una chica cristiana y me decía, es que vamos a hacer una célula aquí en la escuela. Y en su momento para mí era de genial, ¿no? Estamos reuniéndonos y hablando de Dios en la universidad. Pero ya ahora no me hace sentido, porque Ujú. digo, solamente vamos a venir cristianos. ¿Y eso Claro. qué? Eso no está chido. O sea, Sí, no es pierdes. nada diferente a lo que ya hacemos, pues. Exacto. ¿Cómo genero conversaciones con las otras personas, no? Y no para, y como tú dices, no para simplemente meter mis ideas, sino para saber lo que ellos piensan también. Y así. Y que ellos puedan escuchar lo que yo pienso y cómo, por qué creo lo que creo, como dice Diego Rosarín, saludos. Este, eso me llama mucho más la atención. Y es una interrogante que tengo todavía que no tengo respuesta, pues, al menos en mi círculo, pero que creo que vale la pena primero preguntarnos si somos socialmente inadaptados y dos, ¿cómo lo hacemos para no hacerlo? ¿Cómo lo hacemos porque el mensaje es efectivo y es profundo y demás. Y yo estoy seguro que lo deben de escuchar. Pero, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que, vuelvo a lo que te dije hace ratito, yo creo que un mensaje en el que creemos y un mensaje que es ya tan poderoso por sí mismo, no hay nada que le tengamos que hacer o agregar para que llegue a alguien. O sea, yo creo simplemente lo que te decía, tu ejemplo habla más claro que cualquier cosa y no necesitas llegar a decir, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre Todopoderoso. O sea, no necesitas dar tu speech o tu credo para que otras personas lo compartan. Y a mí lo que me llama la atención del cristianismo es que queremos construir nuestra vida alrededor de una fe o queremos que todo nuestro entorno gire alrededor de una fe, cuando realmente es solamente parte de nuestra vida. Creo que sí, muchas de las decisiones que tomamos son influenciadas definitivamente por esta fe que tenemos, pero creo que cuando ya es una relación genuina que se ha construido tú y Dios, como sea que es tu relación, las cosas se van dando. A lo que voy es, no, nunca voy a terminar de entender yo por qué los cristianos quieren siempre traer, como por qué siempre tiene que ser tengo que compartir mi fe, tengo que compartir, tengo que hablarle, tengo que esto, tengo. Eso ya lo convierte en una carga de forma instantánea, ¿no? O sea, el tener que hacer algo se convierte en una obligación y una responsabilidad. Ujú. Cuando yo creo que lo más
genuino y lo más bonito es simplemente vivir de acuerdo con lo que tú crees y saber que en el momento que se te presente la oportunidad, sin que tú llegues a decir, te quiero hablar de algo, de nuevo, el mensaje habla por sí solo y no necesitamos ni maquillarlo, ni agregarle, ni ponerle absolutamente nada. Creo que así como nosotros tenemos el interés de hablar con las personas por X, o sea, como tú lo pones, los cristianos tenemos el interés de hablar con otra gente para ver qué piensan, qué opinan. Ese mismo interés se puede generar de allá para acá, simplemente porque nos vean vivir de una forma congruente. Creo que la congruencia es fundamental en estos tiempos y no sé, yo así lo pondría y así creo que, así es como creo, al menos yo, que he aprendido a ser adaptada socialmente sin tenerme que preocupar demasiado por cómo seguir o hacer las cosas que creo que se me impusieron en la iglesia que debía de hacer o no hacer y simplemente teniendo el deseo genuino de interesarme por otras personas, de construir amistades, incluso mi familia, de ponerle más atención a mi familia y menos a las cosas de la iglesia, entendiendo que la vida no nada más se trata de eso. Tenemos que estar en esos espacios. Necesitamos no hacer como arte o todo nuestro trabajo direccionado a seguir reproduciendo como mi trabajo cristiano o cositas así como mi arte cristiano así, sino que debemos estar en espacios distintos, así donde haya diversidad de opinión y demás. O sea, no porque las personas que lo hagan está mal, no quiero decir eso, pero sí que toque otras realidades y que ahí con nuestro ejemplo se impacte la tuya también. Impacte la tuya y que tú también puedas impactar con tu vida, la vida del resto, pero al final no lo vas a lograr si no estás en esos espacios. Necesitas estar ahí. Y obviamente tener convicciones fuertes y así, porque al final es importante que tú puedas sostener lo que crees y así, puedas escuchar y demás. Entonces, definitivamente tenemos que estar en esos espacios. Es como mucho con la bandera con la que voy hoy en día, así de por qué yo ya no quiero reproducir nada que vaya hacia la iglesia únicamente, sino que cómo hago que cualquiera lo pueda escuchar o Sí, cualquiera lo exacto. pueda ver. Y eso es Exacto. un gran reto para alguien socialmente inadaptado que como yo a veces sigo siendo, pues, y que no quiero así. Y yo sé que muchos no queremos así. Entonces, no sé, la pregunta está, ¿eres socialmente inadaptado? ¿Eres o no eres? No, y a fin de cuentas, de nuevo, como hemos dicho en episodios anteriores, este es un espacio que invita a la reflexión, al análisis y a la autocrítica. Entonces, pues no sé, yo te lo he dicho, yo ya viéndolo de fuera y habiendo estado adentro, y afuera y adentro me refiero a un sistema y una comunidad que se crea aislada y separada del mundo, puedo ver lo dañino que eso puede llegar a ser y lo beneficioso que puede ser ponerte otros lentes y decir, ok, le voy a dar por otro lado. Entonces, hay chamba que hacer, pero siempre, siempre creo que el trabajo es con uno mismo. Entonces, comunidad rota, con esto los dejamos. Recuerden que cada episodio termina con tarea. Siempre hay tarea que hacer, o sea, no es como Tarea que de ya... introspección. Exacto, siempre es introspección y trabajo que tiene que hacer uno con uno mismo. Muchas gracias por invitarme. Estoy bien feliz de que hayas estado aquí. Yay. Vuelve pronto. Vuelve, que sin ti la vida... ¿Es cierto? No, Comunidad rota, gracias. Escríbanle a Isaac, por favor, ruéguenle que esté más seguido aquí conmigo porque yo me siento como que me falta una pata, una mano, algo sin estar con Isaac. Oye, una pata, una pierna. Está bien. Ok. Bueno, si les gustó, compartan. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales, que estamos en YouTube y que grabamos en Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical con Restitución Films. Nuestro gran amiguísimo Sayo Olvera. Gracias. Gracias.